Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Buenas noches, hoy es martes 13 de agosto de 2019. Estamos en el programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto. Está ubicada en Belgrano y Marconi. Mi nombre es Betty Gaidú y me acompaña Nori González. Buenas noches. Y Nori González y Susi Gaidú. Hola, buenas noches. Saludamos a la audiencia y agradecemos a Radio Municipal por este espacio y también a Javier, nuestro operador. Invitamos a comunicarse con nosotros y solicitamos que busquen papel y virome y sus Biblias para seguirnos en las lecturas. Luego daremos los teléfonos. En este mes festejamos en Argentina el Día del Niño. Por eso el programa de hoy lo hemos titulado Jesús, el amigo de los niños. En la Biblia, en Proverbios 22:6, leemos: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Bueno, vamos a seguir nuestro programa escuchando Yo tengo un amigo que me ama. Son ahora los teléfonos de la radio son fijos 40 88 87, celular 3462 46 96 04 o a nuestros celulares particulares. Bueno, empezamos entonces con el desarrollo del programa Jesús, el amigo de los niños. La Iglesia y la educación cristiana para niños. En términos generales, podemos decir que la educación es el proceso de formación y crecimiento de la persona. En este camino se incorporan valores, pautas de convivencias, creencias, conocimientos del medio y de la sociedad en la que participa. Al pensar en el término educación, seguramente recordaremos los años de nuestra niñez, la escuela, los maestros, los compañeros y las amistades que quedaron de aquella etapa. Así comprobamos que el proceso educativo
va más allá de la adquisición de conocimientos académicos. De la misma manera, la educación cristiana no se limita solo a la adquisición de conocimientos bíblicos, aunque la Biblia es la fuente del conocimiento por excelencia del cristianismo. La Biblia nos dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, al niño no lo consideramos un vaso vacío que hay que llenar. ¿Recuerdan aquella figura que explicaba la educación con un libro que se ingresaba en la cabeza de las personas? Nosotros pensamos que el ser humano nace con todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Lo importante es crearle las condiciones, los medios para que vaya descubriendo, dándose cuenta de todo lo que es y puede lograr si se lo propone. Por ejemplo, el Evangelio dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El tesoro más grande que Dios ha dado al hombre es la vida. El niño tiene que descubrir, darse cuenta del valor de su vida, de la vida de los demás y de la creación que lo rodea. Muy lindo. Bueno, debemos considerar que la educación cristiana la brinda la Iglesia y la particularidad principal de la Iglesia es la fe en Dios. La fe no se impone ni se enseña, es decir, el niño no va a tener fe en Dios por cumplir un proceso de algunos años de formación cristiana, sino que debe ser relacionando con la experiencia de vida. Así nosotros decimos que sus hábitos, valores, actitudes, sentimientos y acciones son transformados a la luz de la palabra de Dios. Pero esa transformación no se logra un día y para siempre, sino que es una tarea cotidiana de fe y compromiso con Dios durante toda la vida. También podemos decir que el objetivo de la educación cristiana no es solamente conseguir el desarrollo del hombre siguiendo normas morales o éticas que agraden a Dios. Así podríamos lograr personas que no roban, no matan, leen la Biblia y la conocen, en fin, personas religiosas que cumplen ciertos ritos y tienen buena imagen y convivencia con los demás. Pero la educación cristiana tiene que ver con Cristo como camino, verdad y vida. El objetivo principal es que el niño pueda entender esto y que acepte a Cristo como Señor y Salvador. La educación cristiana que se realiza en la Iglesia es un testimonio de fe y búsqueda de Dios, que posee una dimensión humana y divina muy profundas, ya que consiste en presentarle a los niños a un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, nos considera sus hijos, y así lo mostró a través de Jesucristo. Luego Dios obrará en el corazón de cada niño a medida que crezca, y tendremos una persona de fe y confianza en Dios. En 2 Timoteo 3:15 dice, recuerda, es el apóstol Pablo el que habla aquí, ¿no? Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, o sea, entonces el objetivo principal, ¿cuál sería en la educación cristiana? Claro, que los chicos conozcan a Cristo como su Salvador. Decimos ¿Salvador de qué? Bueno, todas las personas tendemos al pecado, decimos, a hacer cosas malas, estar alejados de Dios, alejarnos de Dios, cosas que Dios no permite, no agrada. La otra vez escuchaba a una psicóloga que decía, a los chicos les tenemos que enseñar a portarse bien, porque portarse mal ya saben. Entonces, bueno, llevarlos
a que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Y por sobre todas las cosas, que conozcan que Dios los ama. Creo que, bueno, siempre es importante, pero creo que hoy más que nunca el conocer a Dios como un Dios de amor. Y vamos a escuchar entonces: el amor de Dios es maravilloso. En nuestra iglesia realizamos una actividad para niños llamada Espacio Creativo. Los encuentros son los días sábados a las 16:30. Leemos en Colosenses 1, 28 y 29. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Vamos a describir un poquito entonces de qué se trata este espacio creativo que tenemos en nuestra Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto. Bueno, en este espacio estamos utilizando el camino de la narración de los acontecimientos bíblicos, con la intención de que los niños tengan no solo conocimiento literal y escrito de las enseñanzas de Jesús, sino que se le haga vivencial la historia, para que el mensaje le llegue a través de los gestos, de los olores, de los colores, los sentimientos. Así se establece una relación afectiva y de cercanía con los protagonistas. La idea es que Jesús no sea un personaje pintoresco de una historia que aconteció hace más de 2000 años, sino que la narración tiene en cuenta cosas que pudieron suceder porque suceden hoy en nuestras vidas, y así logramos una familiaridad con el acontecimiento. Y al hacerlo nuestro, podemos ponerlo en práctica. Susi mencionó la narración como una de las formas, ¿no?, de llegar a los niños. Pero ¿qué es una narración?
Una narración no es un informe de cosas que sucedieron. Una narración no es una sucesión de descripciones de hechos. Una narración no es un mero relato de acontecimientos desconectados unos de otros. Una narración es relatar, compartir, contar una serie de acontecimientos relacionados entre sí, donde también entra la imaginación. Pensar cosas que pudieron haber sucedido igual que nos suceden a nosotros. Por ejemplo, si Jesús viajó entre una ciudad y otra, y dada la situación de los caminos de aquel entonces, no está mal pensar que Jesús estaba cansado de tanto caminar, como nosotros nos cansamos cuando caminamos mucho. Y así el niño tiene una experiencia vivencial del relato, que tiene un comienzo, un desarrollo, un acontecimiento importante y un final que siempre deja no solo una enseñanza, sino también un desafío a seguir o a conseguir. Se trata de que el niño viva la narración, no solo como información, sino que tenga emociones y sentimientos con respecto a lo que pasa, y que ello lo lleve a tomar posición, o sea, a pensar y a opinar. Por supuesto que en el espíritu cristiano, en toda narración, siempre se pondera el bien y se rechaza el mal. Una conocida narradora argentina, Marta Salotti, dijo, de mi boca a tu corazón, y de tu corazón a tu cabeza. En el último encuentro con los niños tratamos el tema de la multiplicación de los panes y los peces. Amasamos, formamos panes, horneamos y luego los comimos en la merienda. Entonces experimentamos la capacidad creadora de la tierra, el trabajo del hombre transformando ese producto de la tierra para alimentarnos, y la actitud o valor de vida del compartir el pan con quienes vivimos cotidianamente. Y no lo hicimos a través de la lectura y del conocimiento, sino a través de trabajar con la harina, la masa, lo que hicimos con nuestras manos, sentir el calorcito del horno caliente, esperar el tiempo de cocción. Y el olorcito. La pan caliente era lo que más atraía. Sí, estábamos todos pendientes. Todos ahí esperando el tiempo de cocción. Sí, perdón. Así que, después, ya el olorcito justamente nos iba anticipando que faltaba poquito. Comimos pan. Acá me parece, Betty, te olvidaste de poner que también comimos los peces, que eran peces enlatados, porque eran unas sardinas, pero fue pan con peces también, ¿no? Lo partimos, lo repartimos y lo compartimos. Todos, y muy, muy contentos todos, chicos y grandes. Conversamos sobre la actitud de aquel niño de la historia que se presentó ante Jesús con 5 panes y 2 peces. Y a partir de esa humilde ofrenda fue como se concretó el milagro. Y así terminamos la jornada con la panza llena y el corazón contento. Y con ganas de seguir aprendiendo cosas en el próximo encuentro. Y fue muy bueno, porque no nos quedamos en el hecho bíblico de muchas personas sentadas en el pasto comiendo pan, sino que nosotros comimos pan sentados alrededor de una mesa. En aquel momento fue una fiesta junto al mar. Y el sábado nosotros hicimos una fiesta con el pan que amasamos y comimos alrededor de la mesa. Muy lindo. Y también fue una fiesta. Y sí, fue una fiesta comer el pan con los peces. Bueno, vamos a escuchar otra canción infantil, pero que la cantamos también los grandes porque la sentimos. Cristo me ama. Cristo me ama de lo sé, su palabra me hace ver que los niños
En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, no, el 13 solo debe ser. Dice así: Jesús da de comer a una multitud, o también lo titulan el milagro de multiplicación de los panes y los peces. A ver, recalculando, dice, Mateo 14, del 13 al 21, está el relato completo, titulado Jesús da de comer a una multitud, o también otras versiones lo titulan milagro de multiplicación de los panes y los peces. Bueno, le hemos pedido a Nori que nos narre la parábola de Jesús, tal como lo hizo hace unos días en el espacio creativo. Así que nos transformamos en dos nenitas y todos los oyentes también se van a transformar en niños y escucharte atentamente, Nori. Bueno, antes de la narración, a cuento de lo que vos decís, yo siempre digo que a todos nos gusta un cuento, o nos gusta una historia narrada. Antes se hacían mal los cuentos, o se decía la luz mala, o se juntaban, que no había televisión ni nada, y frente a un plato de sopa, a lo mejor se contaban historias de la luz mala, de esto, lo otro, y todos quedaban con eso. Y también se iban contando tradiciones y cosas. Tal es así que en la Biblia ya tenemos desde Éxodo que se iban transmitiendo a través de narraciones lo que iba sucediendo y lo que fue pasando, que fue la forma de que se tenía. O sea que es algo tan antiguo y tan lindo, y a veces quedan los niños y los adultos como esponja recibiendo esto, y a todos nos gusta, y a todos nos acordamos de alguien que nos contó una linda historia, de un lindo cuento, o incluso las historias de nuestra patria, cuando están bien contadas, somos grandes y nos recordamos de San Martín, por ejemplo, que pronto vamos a tener el homenaje hacia él, ¿no? Lo que vos decís, Nori, en la antigüedad, Dios mismo les propone a los padres que cuenten la historia, sobre todo cuando ellos estuvieron como esclavos, que salieron en libertad, o sea, repitiendo esa historia para que los hijos vayan aprendiendo y valorando, claro. Porque que vayan teniendo ese sentimiento, no solamente el conocimiento de la narración, ¿no? Sino que vayan teniendo ese sentimiento de lo que fueron viviendo y que no se vaya perdiendo eso. Y aparte no había en esa época otra forma que no sea la transmisión oral. Claro. Ajá. Nori, nos vas a contar, yo creo que dije parábola, ¿no? Pero no, el milagro de Jesús. El milagro de Jesús. Milagro, sí, me equivoqué, perdón. Yo empecé a decirles que era un milagro tan lindo, que estaba tan contentos de narrárselos y de narrar hoy por radio, que está escrito en los 4 evangelios esta narración, este milagros, ¿no? Porque hay milagros que lo escriben 2 o 3 evangelios. Este milagro fue escrito por los 4 evangelios. Entonces yo decía, vengo a contarles algo que está 4 veces escrito en la Biblia, los niños, ¿no? Entonces les decía que los 12 discípulos, amigos de Jesús, fueron a predicar a pueblos y aldeas cerca de Galilea. Iban de 2 en 2 a predicar. De buenas a primeras regresan todos juntos y quieren charlar, conversar de cómo les fue, cómo lo atendieron, si habían ido varios días, cómo estaban, cómo lo recibieron la gente, cómo les hablaron ellos de Jesús. Y estaban cansados y había gente, entonces subieron a la barca de Pedro y dijeron, vamos a ir un poco más adentro, al norte del lago Galilea, allí hay poca gente y vamos a descansar y vamos a ponernos al día entre charlas y comida y todo eso. Entonces ellos querían descansar y querían estar con Jesús. Subieron a la barca, se fueron a ese lugar tranquilo, que ellos estaban tan cansados que a veces no tenían tiempo ni para comer. Cuando llegaron, había una multitud más grande que nunca, porque se acercaban las Pascuas,
una fiesta que había en Jerusalén con muchísima gente. Entonces la gente que iba a Jerusalén rodeaba así un poco para ver a Jesús, para verlo, para oírlo, para tocarlo, para estar con Jesús. Entonces caminaban un poquito más, rodeaban un poquito más para estar con Jesús. Y esa fue la vez que más gente se reunió cerca de Jesús. Dice la Biblia que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podemos pensar que había cerca de 10.000 personas. Cuando Jesús se bajó de la barca y vio a la gente que quería verlo y oírlo, no estaban en los planes de él, pero no se enojó. No les dijo que se fueran y vengan mañana, que él quería descansar, que estaba cansado, sino que sintió compasión por esa gente. Y ahí nomás se bajó de la barca, se puso de pie y comenzó a hablarles. Empezó a hablar sin micrófono, cerca de un lago, a 10.000 personas, porque en ese momento no había micrófonos, no había parlantes, y todos los oían. Hablaba del reino de Dios, sanó a los enfermos, consoló a las personas tristes y bendecía a los niños. Estaban todos tan contentos que no sintieron que las horas fueron pasando. Y se hizo ya de tardecita. Estaba anocheciendo. Podían oír a Jesús por horas y horas que no se daban cuenta ni del horario, ni del tiempo, nada. Miraron al cielo, porque no había relojes, y se dieron cuenta que era de nochecita. Pero no habían traído nada para la cena, y no podían ir a comprarse a la esquina un pancho, una hamburguesa, papas fritas, para llenar, porque estaban en un lugar que no había almacenes ni restaurantes. Además, esas comidas, esas clases de comidas rápidas, todavía no se habían inventado. No había ni galletitas, había pan, y estaban muy lejos para ir a comprarlos. Y entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Qué hacían todas esas personas? Los amigos de Jesús, los discípulos, tuvieron una gran idea. Y dijeron, mandémoslos a su casa para que coman y descansen. Jesús dice, no tienen que irse, denle ustedes de comer. ¿Quería Jesús que ellos vayan todo el camino a la ciudad para comprar comida para todos ellos? ¿Cuánta plata costaría? Felipe dijo, nos costaría como 200 denarios. ¿Cómo los traerían? Los amigos de Jesús se llenaron de miedo. Un pánico tenían. No tenemos dinero suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Yo, en la narración, el sábado pasado, paré en este momento y a Jorge Ansaldi, un hermano que lo queremos mucho, digo, haceme una cuenta con lo que dice la Biblia, como para poderles decir a los chicos, para que los chicos se den cuenta de lo que estamos hablando. Y Jorge se vino con un machete, se paró y empezó a hablar, y yo copié todo y se los traje para decirlo. Estas cuentas las sacó Jorge Ansaldi. Entonces dice, un denario es salario de un día, o sea que un denario son 1.000 pesos. 200 denarios, 200.000 pesos.
Un kilo de pan, más o menos 80 pesos. 200.000 pesos, compramos 2.500 kilos de pan. ¿Y cómo trasladamos eso? 12 discípulos, ¿podrían trasladar 2.500 kilos de pan? Yo digo, ¿cómo se podrían trasladar? Y hoy hay que pensar, decía Jorge, en 3 camionetas grandes, porque quizás 2.500 en 2 camionetas caben, pero el bulto es mucho más grande y se necesitan 3 camionetas. Claro que los discípulos entraron en pánico. Claro que cómo iban a hacer, dónde sacaban la plata, cómo iban a ir hasta una ciudad, cómo iban a traer todo ese pan. Se asustaron mucho y tenían razón. A cualquiera nos hubiésemos asustado como los discípulos. Después que hablamos eso con Jorge, Jesús les dijo a sus discípulos, yo les cuento esto para que se den cuenta y ponerse un poquito en los zapatos, en las sandalias, en ese tiempo de los discípulos. De la magnitud del milagro, ¿no? Sí. Y Jesús le dijo a los discípulos que vayan y vean en la gran multitud quién había llevado algo de comer o dinero para hacer una vaquita, juntar entre todos y comer algo. Fueron los 12 discípulos, preguntaron a todos, miraron a todos, no había nada. Muchos de ellos eran pobres, muchos pensaban volverse temprano y nadie había previsto nada. Pero en la multitud había un muchachito. Había traído su cena. La mamá se lo había preparado. Miró el muchachito en el bolso. Tenía un morral. Lo miró, eran 5 panes y 2 pescaditos. No era mucho. Era para él. Para nada suficiente para 10.000 personas. Pero era todo lo que tenía. Yo tengo algo, dijo. Cuando vieron el morral del muchachito, los discípulos se rieron y dijeron, esto no alcanza para nada. Y el nene se quedó ahí. Pero se equivocaron. Fueron y le dijeron a Jesús, nadie tiene nada. Hay un niño que solo tiene 5 panes y 2 peces, pero eso no alcanza para nada. Y Jesús le dijo, tráeme al niño. Tráelo, dijo Jesús. Y el niño fue contento con su morral. Y el muchachito le dio su cena al Señor Jesús. Los 5 panes y los 2 peces. Jesús le guiñó el ojo y le dijo al oído, susurrando, mirá lo que va a suceder. ¿De qué manera va a darle de comer a toda esta gente?, pensaban los discípulos. Es imposible. Y Jesús en sus 2 manos tenía los 5 panes y 2 peces. El muchacho contento, Jesús le había guiñado el ojo. Pero Jesús conocía a aquel Dios que hizo todos los peces del mar. Y conocía a Dios que había hecho todo de la nada. ¿Cuán difícil sería algo como esto para alguien como él? Jesús tomó la cena del muchachito, miró al cielo y dio gracias a su Padre Dios. Entonces Jesús le dio la diminuta cena a los discípulos. Repartió los 5 panes en 12 porciones, los 2 pescaditos en 12, y los amigos de Jesús empezaron a repartir la comida. ¿Y saben qué? Fue de lo más extraño. No importaba cuánto lo repartía, siempre había
más, más y más. Suficiente para las 10.000 personas. Todos comieron todo lo que quisieron, repitiendo una vez más y repitiendo aún hasta 4, 5 veces, hasta que todos quedaron llenos. Jesús había hecho un milagro y todavía hubo sobras. Mandó a recoger las sobras a los 12 discípulos. ¿Y saben qué? Llenaron una canasta cada uno de las sobras. 12 canastas llenas de pan y de peces. Fue una hermosa fiesta junto al mar. Algunos que estaban ahí querían que fuese el rey, el presidente. Jesús había hecho semejante milagro. Tiene que ser el presidente de los israelitas. Tiene que estar en un lugar privilegiado, político, de poder. Algunos discípulos también empezaron a sospechar algo así. Pero Jesús no quería ser rey de los pueblos, manejar soldados, armas. Él eso no quería. Él quería ser rey, presidente, y quiere ser rey y presidente de nuestras vidas, si nosotros lo queremos. Invito a cada niño, a cada adulto, a cada oyente. Este Jesús que hizo el milagro hoy sigue estando presente, hoy sigue en medio nuestro y quiere ser el presidente de nuestras vidas, que creamos en Él y pongamos todo en las manos de Él. Muy lindo, Noria, muy lindo, muy lindo. Tecnicolor. Hermoso mensaje y real, ¿no? Jesús que todavía vive y todavía quiere ser nuestro rey personal. Vamos a escuchar una canción infantil, 12 discípulos.
Bueno, sigamos. Susi, vos vas a hacer una reflexión acerca de qué es ser como niños, ¿no? Cuando no, más bien Jesús... la relación de Jesús y los niños, como Ajá. dijimos al principio, como estamos tratando el tema de los niños. Bueno. Y voy a leer en Mateo 18:1-4. Dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y entonces pensamos, ¿por qué Jesús pone como referente a un niño en algo así tan importante? Uh-huh. Entonces vemos que las cualidades de un niño, voy a tomar solo dos, son la humildad y la confianza. Referido a la humildad, podemos decir que en el mundo actual es muy fácil prestar atención a una persona que es agresiva, autosuficiente, segura de sí misma, y a ese le llamamos triunfador. Pero Jesús nos dice que prefiere a los que son humildes y sencillos, y que tienen un corazón de niño. Lo opuesto son los soberbios, los arrogantes, los orgullosos. Un hombre con estas características asume la gloria y también el poder para sí mismo. Y Dios esto no lo tolera, porque lleva a un mal fin. En muchos pasajes de la Biblia se considera al soberbio como el prototipo del malvado. Bueno, y la otra característica de un niño es la confianza. Así que humildad era la primera, sí, y ahora confianza. Ajá, sí, tomen estas dos nomás, sí, que, sí. Es las que son más explicativas. Uh-huh. El niño acepta la autoridad de su padre. Esto le da seguridad. Él cree que su padre sabe todo. Como el niño entiende que tiene poca fuerza, que sus fuerzas son limitadas, confía en su padre. También confía en otras personas. No piensa que alguien puede ser mala persona. Puede acercarse a un desconocido y conversar con él. Un hombre muy famoso comentó que en una oportunidad recibió un halago muy grande. Y fue cuando un niño a quien no conocía le pidió que le atara el cordón de su zapato. El niño no sospecha, por eso los adultos velamos por él, porque sabemos los peligros que pueden acecharlo. Uh-huh. Y esa confianza, ¿qué produce? Bueno, primero, la ausencia de temor. El Salmo 56, 3-4 dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y también pensamos que esa confianza, además de quitarnos el temor, nos da paz. O sea, esa armonía, tranquilidad o quietud personal. La paz es fruto de la verdad, la libertad y la justicia. Entonces, volviendo al principio, cuando Jesús contesta que debemos volvernos como niños, significa que seamos humildes y confiemos en Dios. De ese modo tendremos una vida con paz y sin miedos ni temores. Hasta aquí. Muy bien. Susi, el texto era Mateo 1, dijiste. No, Mateo 18, Mateo 18. del 1 al 4. En un ratito vamos a dar todos los textos que hemos utilizado. Escuchamos ahora Gracias, Señor. Te alabaría con
Bueno, seguimos, Nori. Bueno, cómo no. Mira, también quería decirles o contarles que cada 15 días contamos historias de la Biblia, narramos, como la de hoy que narramos. Este año empezamos con Jesús y todo el año con el Nuevo Testamento, con milagros. Ahora vamos a empezar con el Padre Nuestro. Pero hay sábados que tenemos talleres de tejidos y talleres de inglés, que entonces hacemos un devocional muy cortito con los chicos. Ajá. Oramos y cantamos una canción muy breve para después estar en los talleres. Uh-huh. Y hemos optado por objetos que hablen de Dios. Por ejemplo, una vez fue de botones, que teníamos que estar prendido algo para que sirva el botón, Ajá. de linternas. Y también hemos hablado el último sábado fue de la lamparita. Una lamparita cualquiera. Yo llevé la lamparita y le pregunto a los chicos para qué sirven, si sirve para dar luz, se las muestro en la mano, y por qué no da luz. Ellos dicen porque no está enchufada, y si no está conectada a la corriente no da luz. Y así hablamos de que Jesucristo nos llamó la luz del mundo. Eso está en Mateo 5:14. Entonces, yo decía, como la lamparita nosotros, Jesucristo nos llamó la luz del mundo. Uh-huh. Pero si no estamos relacionados con el Señor como la luz verdadera del mundo, no vamos a dar a luz. Uh-huh. Entonces le decía, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad. Entonces, para que esa lamparita funcione, tenemos que estar conectados, relacionados con Jesús. También podríamos decir que puede estar mala la lamparita. Dentro de ella hay alambres que están mal, pueden tener agujeritos, quemarse y no funcionar, por más que estemos conectados. Uh-huh. Esto pasa con nosotros. El Señor, que cada uno de nuestras partes de nuestras vidas funcione bien. Él, si no funciona bien nuestro cuerpo, porque está con algunas cositas, algunos problemas, el Señor quiere que funcione bien. Uh-huh. Él es el creador de la electricidad y de nosotros, y no tenemos que ajustarnos a la regla de Dios. También fijémonos, dará mejor luz cuando está limpia la lamparita, para hacer buena luz. Pero Cristo debe limpiar nuestras vidas. Uh-huh. Y yo le decía a los niños que cuando nuestras vidas están sucias, porque mentimos, porque robamos, porque desobedecemos, porque contestamos, está sucia como una lamparita. Entonces no puede dar buena luz. Después también les decía a los chicos que las lamparitas no dan luz para sí mismas, sino que alumbra a los demás. Claro. Entonces, si nosotros Está muy bueno el ejemplo. no vive y actúa para sí misma la lamparita, sino que actúa para los demás. Claro, son como pequeñas parábolas, ¿no? Eso es muy lindo. Cada historia de esa, porque hace referencia a pasajes bíblicos, ¿no? Claro, sí, claro. Le ayudan a entender. En esto de objetos que hablan de Dios, claro, hablábamos de 3 versículos bíblicos, ¿no? Y por último, yo le decía a los chicos, la lamparita da su luz en cualquier parte. Uh-huh. Que no importa si es una casa lujosa, una sala, un galponcito, un patio, una casa pobre. Sí, sí. Si estamos enchufados, conectados con Cristo, vamos a dar luz donde estemos y vamos a brillar donde estemos. Pues la luz no viene de donde se encuentre, sino de donde está enchufada. O sea, podemos estar en cualquier lado. Si no estamos enchufadas, no vamos a dar a luz. Así, estando con Jesús, nosotros vamos a alumbrar a donde quiera que estamos. Y en Mateo 5:16 dice que demos 5:16, perdone que no lo tenía. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.
Y esto los chicos lo tenían para memorizar, ¿no? Ajá. Que procuremos que nuestra luz alumbre a todos los demás. Y estas son otras de las cosas que también hacemos en espacios creativos, ¿no? Pero siempre dejamos algo. Me hacías pensar cuando decías de la luz, depende a quién estaba conectado, ¿no? Y que Dios nunca nos corta la energía. Nunca nos corta. ¿Cómo estamos nosotros? Si nosotros estamos limpios, nosotros la cortamos. O a veces estamos tristes y no queremos iluminar, pero el Señor nos cura, nos cambia eso que está mal en nosotros para poder, nos repara. Bueno, pedimos a nuestros oyentes que tengan virome y papel a mano, porque vamos a dar las actividades y también los textos. Bueno, en cuanto a actividades, de nuestra iglesia ubicado el templo en Belgrano y Marconi. Todos los domingos tenemos a las 10 nuestra reunión central. Bueno, después el grupo femenino, generalmente son las señoras, los jueves a las 16 horas. Y el perchero solidario también el jueves de 16 a 18. En este momento lo estamos haciendo en el mismo horario por el frío y es adentro del salón de la iglesia, ¿no? En la dirección Belgrano 927. Sí. Después cuando el tiempo mejore se sacan las cosas a la vereda y es bien accesible. Después, Nori, tenemos el espacio creativo el sábado 18 a las 16:30. Festejamos cumpleaños. ¿Cómo festejamos cumpleaños? Tenemos padrinos que son gente de fe de nuestra iglesia, que oran por nuestros niños, saben el nombre de ellos, qué día cumplen los años, y cada 2 meses esos padrinos llegan al espacio creativo con su torta y para decirle feliz cumpleaños. Este sábado 18 los padrinos vienen con una payasa para festejar los cumpleaños y el Día del Niño. Así que estamos muy contentos. Sí, estamos muy contentos que va a ser un sábado especial para hacer las dos cosas. Bárbaro. Bueno, los programas de radio que tenemos son los domingos a las 7:30, un micro por LT29, y los martes de 20 a 21 aquí por esta radio municipal. Todos los días, perdón, Nori. Sí, bueno, todos los días a las 21 horas oramos en el lugar que nos encontremos por nuestra iglesia, por nuestro país, autoridades, elecciones, necesidades urgentes, etcétera, por misioneros, por cristianos perseguidos, también por motivos personales. Nos unimos toda la iglesia todos los días a las 21 horas. Bien. El Facebook de nuestra iglesia es IEMA Venado Tuerto. IEMA Venado Tuerto. El teléfono de la Casa Pastoral es 421904. Y tenemos hoy un cumpleaños. ¿Lo decís vos, Susi? Bueno, ¿Quién cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños nuestro pastor Delis Guillón. Así que las tres le decimos muy feliz cumpleaños. Cantar no le vamos a cantar. No, porque nos va a desheredar. Bueno, leo los textos que utilizamos hoy. Leímos Proverbios 22:6, Colosenses 1:28-29, Mateo 14 del 13 al 21. Ese no lo leímos, pero es donde está la historia del milagro de Jesús. Después leímos Mateo 18 del 1 al 4, Salmos 56, 3 y 4, Segunda Timoteo 3, 15, Juan 8, 12, Mateo 5, 16. 14 y 16.
Mateo 5, 14 y 16. Ah, bárbaro. Mateo 5, 14, 16. Agradecemos a las personas que nos han saludado por WhatsApp. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, chicas. Bueno. Nos despedimos escuchando Los caminos de este mundo. Sangre Gaucha.